Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam con la Parashat Vayigash. Esta es la porción que estamos estudiando y hemos llegado, ¿cierto?, prácticamente al final de la historia de Yosef con su familia, con sus hermanos. Ya llegamos al momento del clímax, el momento, ¿cierto?, más sintonía ahí en esta historia, donde tiene más rating, como se dice. Por ahí sé que hubo alguna serie, ¿no? De la vida de Joseph. Y bueno, bastante, ¿cierto? Popular. Porque realmente es una historia que tiene muchas etapas, muchos pasos, muchas cosas que pasaron allí que descolocan un poco al lector, ¿no? Al lector de la Biblia. Realmente nos llena de sentimientos encontrados y hasta el final, de principio a fin. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una pequeña imagen de Joseph y sus hermanos, donde realmente estaban allí, ¿cierto?, juntos, reunidos nuevamente, pero la parashá comienza diciendo, Vayegash Yehudá, y se acercó, ¿cierto?, Judá. Hubo un acercamiento en esta parashá, un encuentro cercano, un acercamiento de parte de los hermanos, abriendo, ¿cierto?, sus corazones, dando un paso al frente para hacer lo que estaba bien, lo que estaba correcto. Y el hecho de hacer lo correcto, ¿cierto?, en las circunstancias en las cuales se fueron envolviendo, ¿cierto?, a través de Yosef, el querer probar a sus hermanos y sus hermanos estar tratando de librarse, ¿cierto?, de este varón de Egipto que creía que eran espías, ¿cierto?, y le había puesto una serie de pruebas y obstáculos. Hubo un paso al frente que dieron, ¿cierto? En particular aquí que se menciona de Yehudá. Y bueno, y esto provoca, ¿cierto?, el quiebre final de este momento, esta etapa de sufrimiento entre hermanos, para dar paso, ¿cierto?, a la reconciliación. Es un momento muy bonito, ¿cierto? Muy lindo. Cuando Joseph ya se quiebra, ¿cierto? Y dice, yo soy Joseph, yo soy José. ¿Cierto? Vive aún mi padre, dice él. En esta porción, como allí se puede leer, en la porción número 11 de la Torá, Vayigash significa que se acercó. Comienza, ¿cierto?, esta para allá hablando, como ahí dice, el dramático descubrimiento de la verdadera identidad de Yosef y su reconciliación con sus hermanos. Luego se procede a contar, después de esta reconciliación, cómo fue el proceso de la migración de la familia, el descenso, ¿cierto?, de Jacob a Egipto y el resto de los años de hambruna que le siguieron, porque todavía no había acabado la hambruna, quedaban aún, ¿cierto?, 5 años más. Esta porción comienza a preparar también el escenario de lo que sería eh, la cautividad o la esclavitud, ¿cierto?, del pueblo de Israel en Egipto. Y cómo fue, ¿cierto?, también los primeros años en abundancia, ¿cierto?, en bendición de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, allí en la tierra de Goshen o de Gosén, ¿cierto?, en Egipto. Y esto prepara, ¿cierto?, el escenario para lo que vendrá después en la última porción, y luego pasaremos al libro de Shemot, el libro del Éxodo. Y ahí viene la siguiente historia, ¿cierto?, grande de la Torá. Así que este es en resumen el comentario. Para más emoción, leerlo, por favor, ¿cierto? Tenemos que leer esta historia realmente para darnos cuenta y entrar, ¿cierto?, en todo lo que pasó en este momento. Fue un momento tan emotivo realmente que dudo, ¿cierto?, que alguno de nosotros sea indiferente ante esto. Quizás hay entre nosotros personas que sean hijos únicos o hijas únicas, ¿cierto? Que no hayan tenido a lo mejor una experiencia de tener hermanos, pero realmente el escenario de reconciliación entre hermanos, cuando hay dificultades o cuando se trata de reencontrarse con los padres, ¿cierto? Algún hijo que habrá estado lejos de sus padres, perdón. Entonces, es un momento de reencuentro familiar muy grande, muy increíble. Imagínense, el padre pensaba que este hijo estaba muerto.
Y resulta que ahora es el segundo en Egipto y nadie lo podía creer. Nadie podía creer nada en ese momento. Cuando Yosef se presenta frente a sus hermanos y les dice, yo soy Yosef, todos estaban, dice, atónitos. Nadie pudo decir nada ni contestar nada. Hay momentos, ¿cierto?, en la vida donde no hay palabras. Sencillamente. Hay momentos donde no hay palabras que decir. La vida nos sorprende muchas veces. El Eterno nos sorprende muchas veces. Lo importante es que esos momentos que nos dejan sin palabras, que nos dejan en la reflexión, ¿cierto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? En el siguiente momento, ¿cierto?, de ese silencio en nuestra vida, haya agradecimiento, haya amor, haya reconciliación, haya reencuentro, haya perdón. Hay momentos, ¿cierto?, que nos dejan atónitos en la vida, cuando nos enteramos muchas veces de la verdad, o de cosas, ¿cierto?, que no sabíamos y quedamos realmente atónitos, ¿cierto?, entre las situaciones de la vida, muchas veces. Pero como les decía, lo importante es que en esos momentos de quiebre, esos momentos de inflexión, donde cambia el sentido de las cosas en nuestra vida, seamos capaces de reconciliarnos, seamos capaces de perdonarnos, seamos capaces de cumplir así la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hay momentos clave y este es uno de ellos, ¿cierto? Pero para llegar hasta esto, hubo que pasar varias cosas. Y esas cosas que pasaron fueron las que le dieron sentido a ese momento. Por lo tanto, cuando llega el momento de tribulación difícil, o a lo mejor el momento donde no tenemos nada que decir, lo importante es conectar los puntos hacia atrás, lo que pasó, por qué llegamos hasta aquí. O sea, ellos no podían entenderlo, pero Yosef les tuvo que explicar. No se preocupen por haberme vendido o pensar que yo voy a hacer una represalia contra ustedes, porque me trajo aquí para una gran salvación, dice, para mi familia, para Egipto. Entonces, en ese momento, ¿cierto?, donde nosotros nos encontremos en la dificultad, sin palabras, veamos los puntos que conectan para llegar hasta ahí. ¿Qué pasó en nuestra vida para haber llegado hasta ese momento? Y reconciliémonos, perdonémonos. ¿Por qué llegué a esta comunidad? ¿Por qué a lo mejor con mi familia he vivido tales situaciones? ¿Por qué llegué hasta aquí? En los momentos de inflexión, en ese momento, como Yosef lo vivió, hay que reconciliarse. Reconciliarse con los hermanos, como lo vivió él, con su padre, con su pasado, con su vida. Reconciliarse realmente para que el futuro, lo que viniera, fuera de pura bendición. Baruch Hashem. Ahora, si nosotros nos preguntásemos, pero ¿por qué fue que Yosef puso todas estas cosas, ¿cierto?, como estos obstáculos antes de reconciliarse con sus hermanos? ¿Cómo es que él se atrevió a tomar un papel que es el papel que toma Dios, ¿cierto? El juzgar nuestras vidas, el probarnos. Porque Dios es quien nos prueba, quien nos juzga. ¿Cómo es que Yosef pudo tomar esta actitud con sus hermanos? Como si fueran representantes, ¿cierto?, de Dios en el mundo. Tratando de revisar sus corazones, ¿no? Porque eso es lo que hace el Eterno. Cuando dice la Escritura realmente que Él escudriña los corazones. Pero porque Él quería escudriñar también los corazones de ellos, ¿cierto? Yosef actuando de alguna manera como el Eterno lo haría. Él quería obviamente ver si es que algo había cambiado, si algo era diferente. Quiso poner un escenario similar para ver si ahora no cometían el mismo error. Esto, ¿cierto?, no es tan difícil, a lo mejor no es tan difícil. Pongámoslo desde un punto de vista más ligero. Cuando uno, ¿cierto?, practica alguna actividad, digamos, por ejemplo, que juega tenis. A lo mejor la primera semana juega bastante mal. No le da una, no la apunta, todas las manda a la red, o se le van afuera, o realmente le cuesta correr para llegar a las pelotas a lo mejor que van más en la esquina, o a lo mejor las pelotas que le vienen encima le es difícil contestarlas, etc. Pero cuando usted va practicando, cuando pasa el tiempo, algo cambia, ¿no? Empieza a pegarle un poco mejor, empieza a recepcionar mejor,
empieza a durar más, ¿cierto? Sin cansarse, etc. Y de hecho basta un día de una práctica para que al segundo día ya tengamos algunas nociones, ¿cierto? De qué no hacer o qué hacer. Si alguien recibe un pelotazo en la cara, por ejemplo, al día siguiente, bueno, tendrá cuidado de que eso no pase. Realmente en la vida no es tan difícil no cometer segundos errores, pero los cometemos, obviamente. Nos cuesta. Pero en realidad no debiese ser tan difícil. Cuando uno comete un error que de verdad produce un daño, no es tan difícil la siguiente vez no cometer lo mismo. Pero realmente en la vida de las familias, muchas veces cuando ya hay una serie de errores que se cometen, eh, imagínense el error de Jacob con sus hijos, con tener un preferido, con regalarle cosas diferentes, con hacer que él dijera lo que hacían sus hermanos que era malo, que eso iba a provocar problemas entre ellos, celos, iras, envidias, etc. O sea, hay una serie de errores que se van repitiendo uno tras otro, uno tras otro. En ese momento, volver a cometer el mismo error, pues sí que es fácil. Cuando solemos cometer siempre los mismos errores, que venga una vez más, no importa, lo hacemos de nuevo mal. Bastante fácil. Pero en sí, si aprendemos la lección, no es difícil en la segunda oportunidad volver a corregir y hacerlo bien. Aquí habían pasado ¿cuántos años? Estamos hablando. Años. Años y años. 20 años, si no más. Un poco más. En que ellos habían estado separados. Uno podría decir, bueno, ya cambiaron, ¿cierto? Ya... Joseph podría haber dicho, bueno, ya pasó harta agua bajo el puente. Realmente ellos ya están... bueno, ya han cambiado sus vidas. Pero como les decía, cuando en las familias o cuando en nuestro entorno se cometen siempre los mismos errores, pues es previsible ver que se van a seguir cometiendo. Lamentablemente, esto es así. Es difícil que las cosas cambien de rumbo de la noche para la mañana. Entonces Joseph seguía preocupado, porque él conocía a su familia, conocía a los suyos, conocía la actitud, el carácter de ellos. ¿No le ha pasado a usted que conoce a alguien o a usted mismo y dice, no, esta persona nunca cambia? Siempre es la misma persona, no va a cambiar. Difícil, ¿cierto? Cuando hemos conocido a alguien tan íntimamente, ver o creer los cambios. Joseph todavía no creía, ¿cierto? Tenía sus dudas sobre aquellos cambios. Quería ver cómo actuaban realmente, si habían cambiado entre ellos, siquiera, o no. Pero hay algo que Yeshua, ¿cierto? También, y en el judaísmo se nos explica que tenemos que nosotros tener cuidado. Porque nunca podemos juzgar a alguien si no estamos en su lugar. ¿Ok? En este momento, ¿cierto? Joseph, él había sufrido, digamos, anteriormente el haber sido vendido, el haber sido maltratado por sus hermanos. ¿Ok? Pero a él no le tocó estar en esa posición, a lo mejor, de sus hermanos. Tampoco le tocó estar en la posición de Dios, viendo cómo se juzgaban entre ellos, cómo se vendían o cómo actuaban. Pero Joseph en este momento se salió, ¿cierto?, de ese papel. Él ya no era el esclavo, el siervo, sino que era Benjamín. Sus hermanos eran los que había que rescatar. Y en ese escenario, ¿cierto?, que él se colocó como Dios, mirando de afuera todo lo que ocurría, viendo, ¿cierto?, lo que pasaba, cómo respondían ellos. Vio efectivamente, ¿cierto?, porque la Torá nos había dicho realmente que cuando trataron, ¿cierto?, de matar a Joseph, algunos de sus hermanos lo defendieron o trataron de que no muriera, sino que ocurriera otra cosa con él. Pues él empezó a ver esas cosas que habían pasado. Quizás no las había visto. Cómo se había acercado a Judá, qué había dicho, cómo había intercedido, cómo quisieron no dañar absolutamente el corazón de su padre, diciéndole que simplemente lo daban por muerto y lo vieron muerto y ya. Porque el padre aún decía, seguramente mi hijo Joseph fue despedazado, pero él no estaba seguro, porque no vio el cuerpo, no estaba seguro, no le aseguraron del todo sus hermanos, que estaba muerto. O sea, él empezó a ver algunas cosas detrás de lo que le había pasado a él, que igual sus hermanos tenían respeto, cierto respeto por su padre.
cierto afecto y tenían cierto grado de culpabilidad y tenían también, de alguna manera, se defendían de alguna forma. O sea, vio cosas que él en el lugar cuando estuvo dañado, herido, no era capaz de ver, por supuesto. Porque él vio cómo lo entregaron. Él no vio después de escena o lo que pasó con sus vidas. Entonces él se puso en la silla de un juez. Pero él no estuvo en el lugar de ellos. Y cuando se dio cuenta el lugar de ellos, sencillamente se quebró. No pudo. Por eso es difícil ponerse en el lugar de Dios, ¿cierto? Y juzgar a las personas. Porque aun cuando las personas nos dañan o hablan mal de nosotros, nos pueden tratar mal, no conocemos sus corazones. Y si nosotros nos pusiéramos en un escenario fuera, ¿cierto? De lo que a nosotros nos dañó y fuera de ese contexto, y nos ponemos en la vida de cada uno de ellos, qué es lo que hay en su vida, por qué reaccionan así, o qué es lo que están haciendo, si en verdad a lo mejor actúan así, pero detrás de eso no son tan malos como creemos. Realmente podemos lograr entender un poquito más el corazón de Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros oramos a Dios y nos ponemos delante de Él en sus manos, y nosotros oramos, destruye a nuestros enemigos. Oramos por los que nos hacen daño, que Él les corte, ¿cierto? Todo. Esas personas también tienen vidas, familias, corazones. Dios también es el juez de todos, no solo de nosotros. No solo el Eterno se pone en nuestro lugar, sino que en el lugar de todos. Es un juez grande y justo. Sencillamente una capacidad como esa, Yosef no podía llevarla adelante, a cabo, como juez de todos. Sencillamente se quebró, no pudo seguir adelante. Es mucha la responsabilidad, ¿cierto?, que tiene nuestro Padre, el Eterno, con nosotros. De velar por cada vida, por cada corazón. Por mucho que nosotros pensemos que las cosas malas giran en torno a nosotros solamente y solo a nosotros, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Cuando alguien nos miente, cuando alguien nos engaña. Hay cosas que han pasado detrás. Hay cosas que pasan en el corazón de los demás. Y Yosef se puso en el lugar de ellos y empezó a ver esas cosas. Se quebró sencillamente. No pudo contenerse. No le quedó de otra que rebelarse. Aun cuando él se estuvo cuidando su identidad, de no abrir su corazón más allá para no exponerlo frente a ellos que lo dañaron, sencillamente explotó y tuvo que mostrarse, tuvo que rebelarse, porque se dio cuenta, ¿cierto? También se puso en el lugar de ellos y no solo en el suyo, que él fue el dañado, él fue el vendido, sí, pero se puso en el lugar de sus hermanos, se quebró, no dio más. Cuando nosotros somos tan duros para juzgar a los demás, cuidado, cuidado. Si conociéramos, si nos pusiéramos en el lugar de los demás, que a lo mejor nos juzgan, que hablan mal de nosotros, veríamos otra realidad. Y quizás cuando nos dañaran, seríamos como Yosef en ese momento. Nos quebraríamos absolutamente, viendo que quizás el dolor que han pasado otros, o las situaciones complejas que pasan los otros, sus corazones, son como el nuestro también. Y podemos empatizar con el dolor, a lo mejor con las situaciones de la vida. Y sencillamente diríamos que nuestras disensiones y nuestras enemistades son pura tontería. Y eso es el llamado que de hecho nos hacen los apóstoles en la Escritura. Dejar, ¿cierto?, la vía de disensiones, de contiendas, de peleas, de enemistades. Dejar esa vida de la carne por la vida del Espíritu, ¿cierto? Y en la mansedumbre, el entendimiento mutuo, la paz, ¿cierto? Y entre tantas otras cosas como el amor, el ser personas justas. Tantas cosas que son las que el Eterno quiere que practiquemos. Pero tenemos que dejar de lado, ¿cierto?, de nuestra vida el que seamos tan egoístas, ¿cierto?, solo velar o ver por nosotros. No, yo no hablo con él porque tal y tal cosa. ¿Y qué pasó con la vida del otro? No nos importa. Y le decimos luego a Dios, dame un corazón como el tuyo. Pero el Eterno tiene su atención, como Yosef se puso afuera de su lugar. Él mira todas las cosas que pasan. Él verá a quien daña, pero también por qué daña. Y sabe por qué causa ese daño y qué le pasó a él, etc. Entonces,
Si nosotros lográsemos entender realmente los planes, los propósitos de Dios sobre cada uno, si nosotros tuviésemos el entendimiento y la mera empatía, sencillamente, de ver lo que pasa en la vida de los demás, ¿no seríamos tan duros en juzgar a los demás? ¿O tan duros en recepcionar las cosas malas que nos hacen? Porque entenderíamos que pasa algo más. No solamente es un daño, a lo mejor directo, frío, calculador, de alguien totalmente malvado que nos quiere hacer daño. Que sí existe ese tipo de gente. Lamentablemente sí existe gente que daña por dañar, sin justificación, puro odio. Pero también hay otras personas que son las que nos rodean muchas veces, familias, familiares, gente cercana, que es el escenario que estamos planteando. Dice la escritura, dicen los escritos de los sabios, como en el Talmud, nos explican que realmente nunca debemos avergonzar a los demás, ni humillar públicamente a otras personas. Es preferible entrar en el horno de fuego, dicen, que humillar a una persona en público. ¿Por qué? Porque humillar a alguien en público es totalmente lo contrario a lo que estamos hablando. Es tener cero empatía. Es juzgar, humillar a esa persona no solamente por lo que me hizo a mí, sino que me hizo a mí y considero que todo el mundo se lo hizo como a todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene que ver a esa persona humillada. No solamente me basta a mí con que me pida perdón, no. Tengo que verlo humillado. Y todo el mundo tiene que verlo humillado a esa persona, avergonzada. Porque lo que me hizo a mí es como que se lo hizo a todos. Es el lado contrario, ¿cierto? De la empatía, de ponerse en el lugar del otro, humillarlo, avergonzarlo. Cuidado con eso. A veces nosotros tenemos actitudes muy duras contra las personas, que nos dañan, que hacen el mal contra nosotros. Como les decía, hay cosas y cosas, hay personas que realmente son malas, ¿sí? Hay personas que actúan por maldad, que esas personas son expuestas ante la justicia, no con motivo de avergonzarlos, sino de que la justicia obre, ¿cierto?, para rectificar lo que se dañó. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de avergonzar a las personas, porque no conocemos la vida de los demás, no los conocemos. Y si creemos que tenemos toda la autoridad para juzgar a los demás e incluso humillarlos, estamos muy equivocados. Y Yosef, por mucho que tenía toda esa autoridad, dice que él explotó, no pudo contenerse. Entonces, cuando realmente el Eterno ha trabajado en la vida de uno, como la de Yosef, sabe en el fondo hacia dónde tiene que detonar en el fondo. Hacia el perdón, la reconciliación, el llanto, realmente, pero para amar a los demás, para reconciliar, para corregir. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestro corazón, eso es lo que nos prepara, ¿cierto? En el momento del quiebre, para que haya una rectificación completa y absoluta en nuestra vida, en lo que nos rodean, etc. Si eso no pasa, es porque todavía hay daño, ¿cierto?, en nuestro corazón. Es porque todavía queremos ver el mal de los demás. Y hemos dejado, y solamente vemos hacia adentro de nosotros. Eh, dice, antes, ¿cierto?, de que Yosef pudiera hablar, estaba ya quebrantado. Y la Torá dice, y Judá se acercó, ¿cierto?, y dijo a sus hermanos, ¿qué beneficio hay si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Esto es lo que dijo Judá cuando estaba, ¿cierto?, antes de ser vendido Yosef. Dice, ¿qué beneficio hay si lo matamos y ocultamos su sangre? Y ahí él propone, ¿cierto?, mejor venderlo. Pero ahora, ¿cierto?, vemos en este pasaje donde dice, creo que lo tenía acá. Bueno, ese era el título de lo que estaba mencionando. Perdón, ahí no avancé. Y luego dice, el antes y el después. Ahora, por lo tanto, deja que tu sirviente permanezca en lugar del muchacho, dice Yehudá, como esclavo de mi señor, y deja que el muchacho suba con sus hermanos, porque ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo, para que no vea el mal que vendría sobre mi padre? O sea, Yehudá se está poniendo en el lugar, ¿cierto?, en este momento. Está diciendo, yo voy a tomar el lugar de él.
Wow. Yosef quizás pensó en su vida. ¿Por qué no le pasó a otro de mis hermanos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no fue otro? Yosef, ¿cierto? ¿Por qué fui yo y por qué no fue otro? Si mis hermanos hicieron cosas malas, ¿no? Hicieron lo malo, muchos de ellos en venganza, ¿cierto? Por lo que pasó con Dina, por ejemplo, mataron a personas, humillaron, ¿cierto? A otros. Eran personas que se escapaban de su padre, no hacían caso. ¿Acaso no pensó Yosef o no habrá pensado realmente por qué a mí y no a otro? ¿Por qué no ellos? Debieron haber pagado ellos en el fondo esto y no yo. Si yo estaba cumpliendo con lo que me decía mi padre. ¿Acaso ninguno de nosotros ha pensado esto alguna vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? En el fondo. Porque uno podría decir, ¿por qué no a mí? Pero ese por qué no a mí generalmente va comparado. ¿Por qué a mí? Implica y por qué no a otro, ¿cierto? Porque si uno se pregunta por qué a mí, es porque a mí no me debería haber caído. Hay personas que lo merecen más, ¿cierto? Que yo. Detrás de esa frase, ¿por qué a mí? Está eso. El que otro le tendría que haber ocurrido eso. Y ya cuando pensamos así, estamos mal. El hecho de pensar así, estamos mal. Porque estamos desconfiando de la obra de Dios, de que Él tiene todo bajo su control en nuestra vida, de que Él tiene propósito y todo. O sea, ¿por qué a mí? Estamos cuestionando a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no castigo a otro, en el fondo? Esto no está aquí, pero está implícito en el fondo. Se puede inferir. Entonces, en el momento en que Yehudá ahora dice, mejor que yo esté en el lugar de Él, ¿cierto? Déjame a mí en vez de Él. ¿Por qué le pasó todo lo que pasó a Yosef? Y resulta que ahora uno de los que él hubiese preferido que estuviera en su lugar está diciendo que yo me ponga, prefiero yo ponerme en el lugar de mi hermano antes de que siga sufriendo mi padre. El corazón ahí seguía rompiéndose, ¿cierto? Quebrantándose por dentro, realmente. Y él empezó a ver esas cosas. O sea, uno, muchas veces cuando nos pasan cosas en la vida, ¿por qué a mí que nos suceden? ¿Por qué no a los demás? Y resulta que se fija en el corazón de los demás, Yosef. ¿Cómo tenía el corazón Yehudá en ese momento? Y habrá pensado realmente, o sea, ¿cómo yo fui capaz de desear o desear ahora el mal sobre ellos, ¿cierto? O probarlo de esta manera, cuando ellos sí son capaces, en el fondo, de ponerse en el lugar de uno. Y a veces esto pasa, ¿no? Que uno juzga a las personas, pero esa persona en otras circunstancias podría haberse puesto en nuestro lugar, claro. Y esto es lo que pasó aquí. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás? En el fondo de aquí Yosef estaba desenmascarando lo que había en su corazón todavía, lo que todavía tenía sus dudas. Realmente quedó totalmente desnudo ante ellos. Literalmente tuvo que mostrarse ante ellos y, como dice incluso la tradición, y mostrar que él era un hebreo, ¿cierto? Como dicen mucho a través de la Brit Milá, aunque no aparece allí, pero probablemente haya sido eso. Aunque por ahí los egipcios también se hacían Brit Milá, entonces por ahí queda un poco la duda. Pero él mostró que era hebreo, tal vez por cómo habló después, ¿cierto? Cómo se refirió a ellos, posiblemente también. Pero él quedó desnudo ante esto, realmente. Cuando nosotros deseamos no pasar lo que hemos vivido y que hayan sido otros, pero resulta que los otros están dispuestos a ponerse en nuestro lugar, wow. Yeshua, ¿no? Yeshua. ¿Por qué a mí? Yeshua se puso en nuestro lugar. Sacrificó por nosotros. Puso su vida por nosotros. Y si uno dice, bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Bueno, Yeshua padeció también por nosotros también. Para nosotros. Entonces, el escenario aquí es muy fuerte lo que está pasando aquí. Con el corazón de Yosef. No es tan sencillo, ¿cierto? Todo esto, realmente. No se trata solo de yo con Dios y nadie más. Realmente el Eterno le está mostrando lo que había realmente en el corazón de sus hermanos y lo que había en su propio corazón. Y él, como en el fondo vio todo esto, fue el primero que estalló en esta situación. Yosef, el que a lo mejor era el que estaba controlando la situación, el que menos estaba
controlando en el fondo en ese momento las cosas. Hay una frase que es muy importante dentro de la literatura rabínica y dentro de la Torá, es que aquel que reconoce sus errores está muy cerca de la Teshuvá y es fácil para él acercarse a Dios. Y esto era lo importante, reconocer los errores. Cuando, cierto, el nombre Yehudá viene de la palabra leodot, o el verbo, perdón, que es, palabra verbo, que es agradecer o reconocer. Una persona que reconoce sus errores y que reconoce la situación y es capaz de ponerse en el lugar de otro, como lo hizo Yehudá en este momento, está cerca de la teshuva. Es decir, está a un paso de la reconciliación. Porque teshuva es eso. Teshuva, ¿cierto? Es volver, retornar. Y para retornar uno tiene que decir, bueno, voy a ser bien recibido, ¿no? Cuando uno vuelve a algún lugar. Sé que me están esperando con los brazos abiertos. Sé que puede haber reconciliación. Si uno no vuelve, es difícil, ¿no? Que una persona vuelva con otra si no hay reconciliación, no hay perdón. O sencillamente a donde vuelvo es peor que donde estoy. Entonces cuando una persona reconoce sus errores, se pone en el lugar de otro, es porque está cerca de la teshuva. Y eso es lo que vio Yosef también aquí. Está cerca la teshuva cuando se reconoce los errores, cuando se pone en el lugar del otro. Y es fácil así acercarse al Eterno. Es fácil así más perdonar. Difícil todo esto, obviamente. No es una cosa que se pueda pasar tan sencillamente. Pero reconocer los errores es el primer paso para la teshuvá y acercarse a Dios y reconciliarse posteriormente. Entonces Yosef vio esto. Entonces, todos estos elementos, ¿cierto? Están realmente entrelazados aquí. Yehudá se arrepiente y está dispuesto a pagar el precio. Wow. Esto nos recuerda, ¿cierto? Perdona, nos recuerda realmente a varias partes de la escritura donde hay arrepentimiento sincero y la persona está dispuesta a asumir la consecuencia. Porque es el arrepentimiento completo realmente. Me equivoqué, fallé, ok. Voy a vivir la consecuencia, sé que es así. Y estoy dispuesto. Y no lo hago, ¿cierto? Porque me beneficio yo, sino porque estoy dispuesto a hacer lo correcto. Yosef también confiesa y se arrepiente de esto que estaba haciendo, este complot entre que estaba armando contra sus hermanos, porque uno podría decir, no, es que Yosef estaba en lo correcto, actuando aquí, juzgando sus corazones, pero Yosef tenía su corazón expuesto ante ellos, como lo explicamos ya. Solo el Eterno podría ser imparcial en estos momentos, pero somos personas. Yosef estaba juzgando a sus hermanos, siendo que él mismo estaba entre ellos, entre sus hermanos, y que la situación le recordaba todo a él. Él no podía ser imparcial, imposible. Finalmente esto que quiso hacer como algo, una prueba, ¿cierto? De ver a sus hermanos, se dio cuenta que en realidad era un complot que estaba armando contra ellos. Y en todo ese proceso se dio cuenta que no era como él pensaba que eran, o que habían cambiado. Su corazón se puso allí en el juego. Entonces Yosef también tiene que arrepentirse de esto. Y es el primero que lo hace. Que eso también es importante, ¿no? No hay un problema mayor, ¿cierto? Que este. Y es similar, ¿cierto? A cuando Yeshua realmente padece por el pueblo de Israel. Y cuando realmente dice la escritura que vendrá el Mesías, se mostrará a sus hermanos, como lo leímos, ¿cierto? En el Brit Hadashah. Que él se mostró a sus discípulos y no lo podían creer. Yo soy, dice. Realmente vean mis manos, vean mis pies. Soy yo. No me reconocen, pero soy yo. Soy su hermano. Realmente. Hay el momento, ¿cierto?, de reconocerse unos a otros. Porque es eso. Yeshua debe ser reconocido por sus hermanos. Y así sus hermanos deben reconocer al hermano abandonado, a su suerte, ¿cierto? A Yeshua, entre las naciones. Hay un tema fuerte acá.
De hecho, para cuando venga el Maestro, cuando venga el Mesías, imagínense, se va a tener que mostrar y en el nombre de él, muchos de los que se llamaron sus discípulos, sus seguidores, actuaron muy mal contra sus hermanos, ¿cierto? El resto de sus hermanos, que es el pueblo judío. ¿Cuánto daño no han hecho, ¿cierto? Los seguidores de Yeshua, de Jesús, al pueblo judío. Bastante daño se ha hecho, ¿cierto? Por ahí ayer nuestro hermano nos hablaba del tema del antisemitismo también. ¿Cómo hay tanto odio por esto? Entonces en el nombre de Yeshua se han hecho tantas cosas malas. Difícil, ¿no? Que alguien venga en representación de ellos a decir, yo soy. Por eso, es que o cuando el Mesías se presente, va a haber que reconocerlo a Él, plenamente a Él. Por eso también que cuando nosotros nos presentemos frente al Eterno, ¿qué va a juzgar a nosotros con nuestras parejas o con nuestra familia? Cada uno se presentará solo frente a Él, frente al juicio. Cada uno va solo a presentarse porque uno tiene que ser reconocido como quien es. Uno, quien es. Por eso es importante que, aunque en nuestro medio nos motiven a hacer el bien, hacer lo correcto por su propio corazón. Cada uno será juzgado. Cuando se reconozca al Mesías, van a reconocer al Mesías, ¿cierto? A él propiamente tal, en su visión correcta. Y cada uno de los que sean auténticos se van a reconocer en el mundo venidero cuando venga el Mashiach. Pero el auténtico, no el que dijo, yo hice esto en el nombre de él, pero en realidad su corazón estaba en otro lado, como dice Yeshua. Alejados de mí, hacedores de maldad, dice, realmente. Entonces, tenemos que reconocer a las personas por quienes son, ¿ya? Y reconocer a las personas por quienes son significa reconocer a las personas por quienes son hoy, no ayer. De Yosef aprendemos también esto. Él conoció a sus hermanos, los puso a prueba porque conoció a sus hermanos de hace más de 20 años. Y conoció a sus hermanos en esa época. Pero los conocía hoy. Conocía los corazones de ellos hoy. ¿Sabía algo de ellos hoy? ¿O se iba a quedar con una imagen de hace 20 años y a juzgar a las personas por la misma, digamos, manera en que los vio hace 20 años sin pensar que cambiaron siquiera? Sin darles una oportunidad. Mal hacemos ahí, en pensar que las personas son lo mismo siempre. Son las mismas siempre y que no cambian. No podemos juzgar a las personas por lo que nos hicieron ayer. Porque hoy es otro día. Cambian las cosas. Y eso es lo que vemos en el escenario aquí. Las cosas cambiaron. No eran como antes. Aunque pusiera pruebas con algo de hace 20 años, no le resultó igual. Si es que a lo mejor por ahí, en algún lugar de su corazón, pensó que iba a pasar algo similar a lo que le pasó a él, pues no, porque pasaron años. No podemos juzgar a las personas por lo de ayer, toda la vida. No podemos hacer eso. También cambiamos todos, ¿no? Y todos tenemos derecho a arrepentirnos y a cambiar y a retornar. Entonces, no podemos pensar así. De otra manera no nos vamos a reconocer realmente quiénes somos, unos a otros. Tenemos que reconocer quiénes somos hoy y por lo que estamos trabajando. Y apoyarnos porque estamos trabajando cada uno de nosotros en nuestra vida. Si nuestro hermano está queriendo trabajar, buscar algo, tenemos que ayudarlo a eso. Y si también alguien está tratando de trabajar en su vida, a lo mejor para mentir menos, pues no le fomentemos que ande mintiendo, sino con la verdad. Tenemos que apoyarnos para lo que queremos lograr ser en la vida, pero también por quienes, no juzgar por el pasado, sino por el hoy, ¿cierto? Si hay algo que aprendemos de acá es esto también, juzgarnos por el presente. ¿Quiénes somos hoy? No quiénes éramos ayer. Porque si nosotros juzgamos a los demás por quienes eran ayer, y seguimos hablando mal de las personas por lo que nos hicieron ayer, ¿qué derecho tenemos nosotros a que los demás cambien su imagen de nosotros? Si alguien pensó mal de nosotros ayer y hoy día sigue hablando mal de nosotros, nos molestaría, ¿no? Pero ¿cómo? Sigue hablando de eso, está equivocado. Y hablen lo que quieran. Bueno, no nos reconocen significa a nosotros. Y en la escritura de esta parashá habla de eso, de reconocerse realmente. ¿Quiénes somos hoy? No ayer, hoy. ¿Quiénes somos hoy?
Si no nos reconocemos hoy entre nosotros, en vano habremos trabajado en cambiar nuestra vida, en tratar de, como ayer decía también nuestro hermano, cambiar internamente nuestros corazones, nuestro carácter. Si hoy no nos reconocemos entre nosotros, entre quienes estamos aquí, entre la familia, si hoy no nos reconocemos, en vano hemos trabajado. Si hoy no reconocemos a los demás que han hecho algún cambio o alguna cosa, en vano hemos trabajado y hemos orado para que otros cambien, incluso ante Dios. Tenemos que reconocernos hoy por quienes somos. Y para que haya confianza de decir quiénes queremos ser y nos apoyemos. Sigamos hacia adelante. La vida continúa. No nos podemos quedar atrás, ¿cierto? Yeshua es eso. Le tenemos que reconocer hoy. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo mismo que nuestro Padre. ¿Por qué? Por eso mismo. Por lo que estamos hablando. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, nosotros nos juzgamos por quiénes fuimos ayer, quiénes somos hoy, quiénes queremos ser. Por eso tenemos que esforzarnos para conectar esos puntos intertemporales y juzgar hoy, reconocernos hoy y no dividir eso, porque Dios es el mismo siempre. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Pero no podemos ver a los demás, ¿cierto? Como a lo mejor es la gente del pasado. Tenemos que dar oportunidades en esta vida. Y también Dios nos da oportunidades, Dios nos perdona nuestras deudas. Nosotros también perdonamos, así. ¿Ok? Yosef así se rompió realmente y rompió el ciclo. Yosef cuando se quebró él, rompió el ciclo. En ese momento que él reconoció a sus hermanos. Porque no lo reconocieron a él. No fue que sus hermanos reconocieron que Yosef era el segundo en Egipto, que se cumplieron sus sueños, que en realidad él era ahora el amado del Padre de Dios por donde estaba, que tenía familia. Sus hermanos no lo reconocieron a él. Joseph reconoció a sus hermanos y desnudó su corazón frente a ellos y vio quiénes eran realmente. Y así se expuso ante ellos él mismo para que lo reconocieran. Fue él el que reconoció primero a los demás. ¡Wow! O sea, no fue al revés, ¿cierto? Por eso tenemos que esforzarnos para reconocer a las personas hoy, nosotros, nuestras familias, amigos, quienes sea, que nos rodean. Saber quiénes son hoy. Así se rompen los ciclos. Cuando nosotros nos negamos y seguimos pensando lo mismo de los demás, mal, no rompemos los ciclos. Y jamás lo vamos a hacer. Y Joseph, por mucho que el Eterno le había bendecido y le había dado el lugar y había luchado en su vida y había pasado tantas cosas, él tenía que reconocer a sus hermanos. Y ese fue el camino en el que el Eterno permitió que viviera Joseph. Que él los reconociera. Y no al revés. Increíble, ¿no? Realmente fuerte. Duro el escenario. Para él, para alguien que sufrió tanto, no podría decir por qué a él. ¿Y por qué él es el que tiene que reconocer a los demás que le hicieron eso? ¿No son acaso ellos los que se tienen que arrepentir? Al final fue Joseph y se dio cuenta. Y ahí rompió el ciclo. Realmente. Entonces, a veces fallamos entre personas, nos peleamos, nos enemistamos, tenemos envidia, celos, etc. Porque no nos reconocemos entre nosotros. No reconocemos lo que el otro hizo bien por nosotros. O porque a lo mejor actuó de una manera en que no nos gustó, pero él pensó que eso era lo correcto. Y no queremos reconocer nada de los demás. Ese es el problema. Ahí es cuando fallamos y los ciclos nunca se rompen. Y para romper los ciclos tenemos que reconocer. Reconocer en hebreo es lo mismo que agradecer. Si una persona, y ahí está como la vara de medir. Cuando nosotros no somos capaces de agradecer algo que otro hizo por nosotros, porque en realidad no lo estamos reconociendo. ¿Ya? Es como están conectadas las dos cosas. Si nosotros reconocemos algo que hizo, pero que era todo mal, en realidad, si no somos capaces de agradecer porque por último esa persona se interesó en nosotros, aunque a lo mejor lo hizo todo mal, a lo mejor hizo todo mal, todos los pasos lo hizo mal, pero algo trató de hacer por nosotros. Reconocemos eso, inmediatamente agradecemos y con un corazón agradecido ante las personas y ante Dios, hay bendición.
y hay paz, y hay reconciliación, y el Eterno bendice así nuestra vida, en nuestros hogares. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando en nuestra vida. Este es un punto clave, muy clave en la vida de las familias para romper los ciclos. Vamos a tocar algunos puntos que pasaron detrás de la historia. Cuando llegaron los hermanos de Yosef con él, medida por medida, aquí como que se nos habla en la Torá cómo se actúa medida por medida, en este caso. No sabían que era su hermano, hasta que Yosef les dijo: yo soy Yosef su hermano, al que ustedes vendieron en Egipto. Y ahora no se entristezcan y no tengan motivo de enojo entre ustedes por el haberme vendido aquí, pues para sustento, ¿cierto? Y para salvar vidas que el eterno Hashem me envió delante de ustedes. Los sabios explican que Yosef empezó diciéndoles que no se entristecieran, y después está escrito de que él mismo los iba a alimentar, ¿cierto? Por medio del Eterno. Entonces, observen que cuando una persona está alegre, dicen los sabios, y quita la tristeza de su mente, y quizás agradece, ¿cierto? Está demostrando que todo lo que tiene es bueno, y que no hay nada malo que le rodea. Y cuando una persona reconoce esto, entonces el Eterno paga midá keneged midá, medida por medida. Cuando una persona, aquí dice, está alegre y quita la tristeza de su mente, cuando una persona en el fondo, como dice Yosef, no se entristezcan, estén contentos. Cuando una persona quita la tristeza de su vida y deja de pensar solo lo malo, que sufre, que aquí, que allá, empieza a reconocer la bondad de Dios en el mundo, en ese momento el Eterno le va a pagar medida por medida. Si la persona acepta todo lo bueno y renuncia a esa tristeza, entonces el Eterno se comporta de la misma manera con él. Así como Hashem enviará todo lo bueno, eso es lo que Yosef le dio de bueno a sus hermanos. Pues para sustento de vida Hashem me envió delante de ustedes, dice el comentario. O sea, cuando nosotros quitamos esa tristeza o que todo es malo, todo fue para mal, y empezamos a reconocer las cosas y las vemos de una manera alegre y ya no más triste, ¿cierto? Y reconocemos que hay bondad de Dios en las cosas que pasan, ahí en la vida se quiebran esos ciclos, medida por medida, y las cosas son para bien. El Eterno nos paga para bien. De la misma manera, hay otra medida por medida que fue para mal en esta parashá, que dicen los sabios. El Meshech Jochma dice que cuando Jacob se enteró que su hijo Yosef estaba vivo, habían pasado 22 años sin saberlo. Y él ofreció sacrificios a Hashem. El motivo fue que el mismo Jacob no había respetado a su padre, dicen los sabios, durante 22 años, porque él también salió de su casa 20 años y 2 años más estuvo ahí como dando vueltas. O sea, le costó volver a la casa a su padre 22 años. Jacob tenía, en el fondo, miedo, dice, de que medida por medida Yosef no lo respetara tal como él no respetó a Yitzhak, dicen los sabios. O sea, ¿por qué él ofreció sacrificio en ese momento? Porque él pensó: yo abandoné a mi padre o me fui de ahí 22 años y no lo respeté. Y pues a través de un engaño gané la bendición, ¿cierto? De una usurpación. Pues ahora, 22 años después, resulta que me entero que mi hijo está vivo. No vaya a ser que él no me reconozca a mí. Y por eso dice, él hizo sacrificio en ese momento. Interesante, ¿no? Lo mismo dice Rashi respecto a esto, que fue 22 años después que estuvo de luto, ¿cierto? Jacob por su hijo. Y esos 2 años fue precisamente esa mitzvah que no cumplió Kibud Av Vaem, que es respeta o honra a tu padre y a tu madre. En el fondo, él necesitaba corregir eso también en él, ante Dios. Él no reconoció, no honró a sus padres, que tampoco le pasara a él en su vida. Y eso fue lo que estaba ahí para él. Una de las cosas que dice, ¿cierto? Y esto es célebre dentro de los comentarios, que lo primero que dice Yosef, o les pregunta, le dice: ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablaste? ¿Vive todavía? Dice Ayomé, Ashalom Abihem Azaken, Asher Amartem.
Entonces dice, ¿cómo está la paz? Y es que así se pregunta en esta época, ¿cómo está la paz de él, de su padre, anciano del que me hablaron? Odenu Jai dice, aún, aún, vive todavía, vive todavía nuestro padre. Bayon Bru dice, Shalom, le Jai, si tu siervo, tu padre está bien, todavía vive, dice, Le Avinu, Odenu Jai, todavía vive nuestro padre. Y ellos se inclinaron y hicieron una reverencia, dice. Entonces, lo primero que dice ahí Yosef fue, o pregunta, ¿vive todavía nuestro padre? Es como la canción, ¿cierto? Que se canta, Oda vino Jai, Oda vino Jai. Cuando todavía vive nuestro padre es porque todavía vive, ¿cierto? La descendencia de Israel. En el fondo para él era importante revivir o ver que su padre estaba vivo. Su padre era el origen, ¿cierto? Ellos eran la semilla, los que habían sido plantados después, pero no se olvidaban de sus raíces. Yosef nunca se olvidó de sus raíces. Podía ser la persona más importante, pero no se olvidó de su raíz, de donde venía. Eso es lo importante, ¿cierto? Hoy día también dentro del mundo de la fe, hay, respecto de la Torá, hay un tema ahí, porque muchas veces se apela al Hijo, a Yeshua o a Jesús, pero no se busca el plan, el propósito, los mandamientos y la voluntad del Padre. Hay una desconexión entre el Hijo y el Padre. Es como que el Hijo hizo todas las cosas nuevas en el Nuevo Testamento, todo nuevo y todo lo anterior quedó atrás, viejo, obsoleto, y todo lo que fue revelado por el Padre queda atrás y no sirve. El Antiguo, el Viejo Testamento. Pronto ya que que no impere más, ¿cierto? En la vida. Y hay una desconexión allí. Yeshua siempre honró a su Padre, siempre honró a Dios, al Padre, ¿cierto? Y también nosotros tenemos que honrar a Dios a través del Hijo, sí, pero a través del Hijo honramos al Padre. También, ¿cierto? Esa es la conexión. ¿Por qué guardamos, como dice, el que guarda el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios? Porque guardando el testimonio de Yeshua, nos conectamos con los mandamientos de Dios y el Padre. ¿De qué manera vive el Padre? ¿De qué manera vive la raíz, la descendencia, las generaciones del Mesías? Cuando honramos al Padre todavía y lo consideramos, ¿cierto? Un buen discípulo de Yeshua siempre honra al Padre. Y está de acuerdo al propósito del plan del Padre, ¿cierto? No solo seguimos el mandamiento de Yeshua, lo hacemos por amar también al Padre. Esta desconexión no puede ocurrir hoy día, pero ocurre, ¿cierto? Y lamentablemente eso es lo que hoy día también tiene separado un poco lo que pasa en esta historia. Puede que uno sea prosperado solo, pero todavía le falta conectarse con sus raíces, con su familia, la familia de Israel, ¿cierto? De la Torá. El Padre que está ahí, ¿cierto? Esperando también a que abracemos su voluntad, que nos acerquemos a ella, que realmente lo respetemos. El problema, ¿cierto? Aquí era que no ha podido honrar, Yosef no pudo honrar en 22 años a su padre. Pero cuando se encontró con su padre lo honró, lo puso en el mejor lugar, lo sentó en el mejor lugar, lo hizo llamar con las mejores carrozas, le entregó lo mejor y le puso la mejor tierra que tenía. Honró a su padre. Nosotros también tenemos que honrar, ¿cierto? De esa manera a nuestro Padre, a nuestros padres y a nuestro Padre eterno. Tenemos que honrarlo como haciendo su voluntad. Eso es lo que más él anhela. Y lamentablemente podríamos decir que el cristianismo a veces pasa algo similar a Yosef, que tiene tiempo sin honrar, ¿cierto? La voluntad del Padre, solo la del Hijo. Que sí, prospera, le va bien, pero hay una conexión ahí que tiene que completarse, una reconciliación con la raíz. Y eso es lo que tenemos que estar orando también en este tiempo. Entonces dice, yo soy José, vive todavía mi padre. Y así. Quiero cerrar, esto lo mencionamos en alguna oportunidad, pero quiero cerrar con esto, porque lo que hemos hablado está dado también para la sanidad de nosotros, nuestra familia. Rabí Yehoshua dice, la envidia, la mala inclinación y el odio a las criaturas expulsan al hombre del mundo. Esta es una Mishnah del Pirkei Avot, los dichos de los padres. La envidia, o el mal de ojo, la mala inclinación, el Yetzer Hará, y el odio,
¿cierto? Siná. De las criaturas expulsan al hombre del mundo. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refieren los sabios cuando dicen que expulsan a las personas del mundo? Significa que los sacan de su propósito, de su plan, de su cable a tierra. Los sacan del mundo que están viviendo. Empiezan a vivir una fantasía. Una persona que envidia a los demás empieza a vivir una vida que no tiene sentido. O sea, siempre está persiguiendo algo porque piensa que los demás tienen más que él. Y persigue cosas y anhela y miente y engaña y trata de obtener cosas porque los demás tienen algo que él desea y anhela. Y a veces engaña, miente y puede hasta robar por la envidia. Lo sacan de la realidad porque eso es algo solamente ficticio. Alguien puede decir, oye, qué lindo eso, y no envidiarlo, pero no es que lo desea, lo anhela, lo anhela, lo anhela. ¿Y por qué? ¿Qué razón tiene? Si no es su propiedad, no es suyo. Él puede tener algo suyo propio, pero ahí está, ahí está, ahí está. Lo sacan del mundo, lo sacan del propósito. La mala inclinación también. El siempre inclinarse, ¿cierto? Hacia la maldad, el error, el pecado, nos sacan de este mundo. Cuando uno tiene que disponerse a hacer algo que está correcto, por ejemplo, ayudar a un padre o una madre, pero la persona quiere gastar, no sé, por ejemplo, su dinero en cualquier otra tontera. Digamos una tontera, digamos que es como algo malo, una mala inclinación. Gastar el dinero en juegos, no sé. Cuando sabe que tiene que honrar a su padre y madre y la Torá lo ordena, pero no, ahí va y gasta eso, y va y gasta en eso. Una mala inclinación también lo saca del mundo porque no permite que cumpla lo que tiene que hacer. O sencillamente lo saca del camino por el que siempre se ha guiado. Se inclina mal, se desvía. Y también dice el odio, saca a las criaturas del mundo. Porque el odio fomenta, ¿cierto?, en los corazones, en la vida de las personas, vivir una vida en contra de los demás. No le permite vivir vidas libres. Está amarrado, ¿cierto?, a algo. Amarrado a cosas del pasado, lo que hemos hablado. Cosas que ocurrieron, cosas que aquí, que allá. Y no se deja bendecir por otros ni bendecir a otros. Vive, ¿cierto?, odiando a los demás, cayéndole mal a las personas. Finalmente pierde toda la oportunidad que el Eterno le da en esta vida. Sacan al hombre de este mundo. Y en la historia de Yosef, la envidia entre Yosef y sus hermanos fue el gatillante que los sacó del mundo. Los alejó totalmente. Y cuando dice Yosef, ¿está mi padre vivo aún? Yosef dice, está vivo, le dicen al padre después. ¿Cierto? Yosef está vivo, le dicen a su padre. Es un llamado nuevamente a entrar al mundo, a lo que es importante. Estamos vivos, hoy estamos vivos. Está mi padre vivo. Yosef está vivo, le dicen a su padre. Estamos vivos. Hay que vivir, no de odio, no de envidia, no de mala inclinación. Estamos vivos, hoy día vivamos el mundo. Y reconozcamos el mundo hoy. Reconozcamos a las personas hoy. Vivamos hoy. No vivamos de lo que pasó ayer. Porque hay que vivir hoy. Nos sacan del mundo, nos sacan del presente. Nos amarran al pasado esas cosas. El odio, la envidia, la mala inclinación. Pero como dice acá, el perdón y la conciencia nuevamente nos centran, la reconciliación nos centran al mundo. Hoy. Al día de hoy. Y todas estas cosas nos acortan nuestra vida. Y todas estas cosas, ¿cierto?, lamentablemente sacan hasta el día de hoy a las personas del mundo y del presente. Por eso tenemos que ver hoy el mundo, el presente, no ayer, no seguir viviendo lo de atrás. Que cambien las cosas en nosotros, en nuestra familia, en los que nos rodean, en lo que hemos planeado, planificado, que el Eterno bendiga nuestros planes, que el Eterno realmente prospere y guíe nuestros caminos. Que dejemos de inclinarnos siempre hacia lo malo, que enderecemos nuestras sendas, quiera el Eterno que así sea, que la envidia que sentimos unos a otros, o quizás porque nuestros padres nos trataron diferentes, o porque nos trataron mal, o el odio que porque nos trataron mal a alguien, que el Eterno pueda trabajar a través de su Ruach HaKodesh en nuestros corazones, en esta hora, para que realmente podamos vivir hoy. Od Jai, ¿cierto? Todavía vivimos. Od Avinu Jai, como hizo todavía nuestro Padre Vida, ¿cierto? Od
Anahnu hay, todavía nosotros vivimos, estamos vivos, ¿cierto? Todavía vivimos, estamos vivos hoy. Hoy día tenemos que vivir el presente, no del pasado, ¿ya? Y traer esa gran reconciliación. De nada nos va a servir ponernos como Yosef, juzgando a los hermanos, a los demás, de todo lo que hicieron mal o probando a ver si han cambiado algo. A Yosef no le sirvió de nada. Cuando se dio cuenta que era él el que no reconocía a los demás, se le cayeron todas las caretas que tenía todavía y que era realmente en ese momento libre. En ese momento fue libre. Aunque ya lo habían libertado, ya estaba en posición de poder, en ese momento fue libre de todo engaño, envidia, celo, odio que todavía tenía, reconociendo a sus hermanos. Que el Eterno les bendiga a todos y que haya sido de bendición esta paracha. Shabbat Shalom.